cantando acerca del perdón de Dios, acerca del amor de Dios. Y sin duda el tema de hoy tiene mucho que ver con el amor de Dios, tiene mucho que ver, está íntimamente relacionado como lo vamos a ver. Y terminamos cantando, yo me rindo a ti. ¿Es eso lo que hay en su corazón hoy día? ¿Hay un deseo de rendirse al Señor? ¿Hay un deseo de decir, Señor, yo quiero escuchar tu palabra, quiero someterme a ella y quiero realmente rendirme a ti? Porque muchas veces es fácil confesarlo, es fácil inclusive cantarlo, todos caemos en ese error, pero cuán difícil muchas veces es entregarle aún lo más mínimo de nuestra vida al Señor. Así que espero que este tiempo sea de mucha bendición. Estamos viendo estamos en esta serie de estudios, que es por el verano, aprendiendo de las virtudes del Maestro, ¿ya? Y miramos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro máximo ejemplo, sin duda. Veíamos en la primera serie, en la primera predicación, aprended de mí que soy manso y humilde. El Señor decía, aprendan de mí. Usted no va a encontrar a Pablo decir, aprendan de mí la mansedumbre y la humildad, ¿sí? Aunque ciertamente Moisés era un hombre manso, él no dijo, aprenda de mí la mansedumbre. Es la mansedumbre solamente se aprende de nuestro Señor Jesucristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde, ¿y qué más? De corazón. Entonces, esa virtud la miramos en nuestro Señor Jesucristo y ciertamente podemos aprender. La semana pasada vimos la compasión de nuestro Señor, ¿cierto? Al ver las multitudes que estaban desamparadas, ¿cierto? Él dijo, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y más adelante vimos que el Señor, aquellos que estaban dispuestos a orar, a aquellos mismos los envió. Aquellos mismos los envió. Así que nosotros, hermanos, si bien la serie de estudios dice aprendiendo las virtudes del Maestro, nosotros miramos a Jesucristo no como un maestro de moralidad, ¿sí? No solamente como un maestro de moralidad, no solamente como algo externo, sino como lo que decía la canción, miramos a Jesucristo para rendirnos completamente a Él. No solamente una parte exterior de nuestra vida, no solamente unas actitudes, no solamente algunas horas de nuestra vida, sino completamente. Debemos estar en la disposición de entregarle todo al Señor. ¿Es esa la disposición de su corazón hoy día? ¿Eso es lo que hay en su corazón? Hoy vamos a ver aprendiendo del perdón de Cristo. Aprendiendo del perdón de Cristo. Muy probablemente alguna vez a usted lo han comparado con alguien. ¿Le ha pasado? Sí, oye, que te pareces tanto. Sí, ¿cómo? A Brad Pitt, ¿cierto? En mi caso a Lionel Messi cuando juega la pelota. Con colitis, ¿cierto? A algunos le gusta, a algunos no le gusta la comparación. En lo personal no me gustan las comparaciones para bien o para mal. A ver, sabe eso, no me gustan las comparaciones. A veces le digo, ¿por qué uno tiene que parecerse al otro? ¿Por qué uno no puede ser original y el otro puede ser original? Pero ese es tema mío. Estoy seguro que a usted lo han comparado, ¿sí? En mi caso familiar, parecido físico, yo me parezco solamente a mi papá porque todos mis hermanos son blancos, de piel blanca, ¿ya? Son estudiosos, son inteligentes y algo que yo no tengo. Ya no soy de piel blanca, no soy estudioso, no soy inteligente. Entonces, pero mi papá no es estudioso, no es inteligente y es de piel monera, así que nos parecemos harto. ¿Le gustan las comparaciones? Bueno, ocasiones, ya, sí, que de repente cuando es la comparación buena, sí, cuando jugamos la pelota, oye, ¿qué te parece al Benzema, ¿cierto? Ahí sí nos gusta. Los que son padres, me imagino que ven a sus hijos y a menudo ven que sus hijos lo van imitando, ¿sí? ¿Cierto? Ven las actitudes de los padres y los hijos indirectamente van repitiendo esas actitudes muchas veces. Y así se va formando el carácter del niño. Y a veces sin darnos cuenta. Déjenme decirles, hermanos y hermanas, que la Biblia dice que todos nosotros debemos ser imitadores. ¿Ya? Todos nosotros debemos ser imitadores. ¿Pero imitadores de qué? Dice Efesios, no es necesario que vaya a buscarlo, yo se lo leo, dice Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros debemos mirar a Dios y debemos imitar a Dios. Ciertamente en esta vida, en presencia del pecado, no vamos a poder mostrar aquellas características completas que el Señor quiere que mostremos y que solamente las podemos mostrar en la fuerza de nuestro Señor Jesucristo y estando ya glorificado, pero debemos mirar las Escrituras y querer actuar como nuestro Señor. Esa es
nuestra meta. Ahora, si le pregunto a usted, si usted tuviera que elegir un atributo de Dios, una cualidad de Dios, una característica de Dios con el cual usted diga, con esta característica, con este atributo, yo voy a reflejar, yo voy a dar a conocer a Dios al mundo, ¿cuál elegiría usted? Algunos elegirían el amor, ¿cierto? Algunos dirían, a mí me gusta cuando Dios se enoja, pero me gusta cuando se enoja con los demás, no conmigo. A mí me gustaría ser manso y humilde, algunos pensarían. A mí me gustaría ser bondadoso, ser bueno y mostrar la bondad de Dios en mi vida práctica con los hermanos. Pero lo cierto y lo concreto es que hay una palabra que resume plenamente lo que marca nuestra relación con Dios, lo que marca nuestra relación con nuestros hermanos. Y yo diría que es una palabra que resume completamente lo que es el mensaje de la Biblia. Y esa palabra es el perdón. Esa palabra es el perdón. Difícilmente exista una palabra que englobe más lo que el Señor quiere a nuestras vidas, que es ofrecernos ese perdón y que nosotros también perdonemos a los demás. John MacArthur dijo en uno de sus libros hablando del perdón, dice, nada es más ajeno a la pecaminosa naturaleza del ser humano que no perdonar. ¿Ya? Nosotros intrínsecamente, por el pecado, por la naturaleza humana caída del hombre, no quiere perdonar. Muchas veces nos excusamos, como vamos a ver más adelante, nos excusamos para no perdonar. Y eso es, sin duda, reflejo de nuestra pecaminosidad. Y a la vez dice, y nada es más característico, hablando del perdón, nada es más característico de la gracia divina que el perdón. ¿Entiende esa frase? Nada es más característico de la gracia divina que mostrar el perdón. Si sacamos el perdón de Dios de las Escrituras, nada tendría sentido, nada. Ni la palabra, ni la vida, ni la historia de un justo llamado Noé, ni la vida del amigo de Dios, Abraham, y su obediencia. La santidad de José no sería posible. La historia de un pueblo inclinado al pecado como Israel. Usted lee el Antiguo Testamento, ciertamente ve un Dios que castiga el pecado, pero ve un Dios tremendamente misericordioso con su pueblo. Tremendamente misericordioso. Ni los profetas, que también no estaban exentos del pecado, ni los apóstoles, que también pecaban. Lea Romanos 7, si no me cree. Totalmente nada tendría sentido sin la palabra perdón. Hermanos y hermanas, nosotros vivimos en una sociedad emborrachada con las uvas de la ira humana. Guerras por aquí, guerras por allá. Furor en las carreteras, arranques de ira por parte de los empleados insatisfechos, armas de fuego disparadas y muchas otras cosas más. Entonces, hermanos, en un mundo caído, en un mundo que vive bajo el concepto de la ira, bajo el concepto de la venganza, esta palabra toma aún más preponderancia. Toma aún más preponderancia en nuestra vida. Leía un libro esta semana y un pastor decía, cuando yo empecé el ministerio, personas venían a mí a consejería y me llamaba mucho la atención, tremendamente la atención, de que casi la totalidad de esos casos hubieran quedado ahí, si es que una de las dos partes hubiese querido perdonar. ¿Es así, Pastor Cristian? ¿Con cuánta frecuencia nos cuesta perdonar? ¿Cierto? Imagínense si todos tuviéramos esa actitud de perdón. Te perdono. Te perdono. Hoy día observaremos a nuestro Señor Jesucristo, el perdonador por excelencia, en una historia muy recordada. Estoy seguro que usted la va a recordar. Para someternos a su enseñanza con respecto al perdón y aplicarlo a nuestra vida. Leamos el pasaje. Abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, por favor. ¿Lo tienen?
Leo para ustedes la versión Reina Valera, la reina de las versiones. Juan 8, 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Señor, quiero rogar este tiempo que usted nos guíe, hable a su pueblo, Señor. Usted sabe, Señor, que no es mi deseo, Señor, que mis hermanos escuchen mis palabras, sino tus palabras, Señor. Así que, Señor, háblanos, Señor. Háblanos, Señor, habla a tu pueblo, Señor. Queremos escuchar tu consejo, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando usted abre un pasaje de las Escrituras, es importante siempre situarnos en el contexto, ¿ya? Siempre situarnos en qué estaba diciendo antes, qué va a decir después. En el Evangelio de Juan, en los capítulos 1 al 6, Jesús, el Cristo, se revela a sí mismo a los círculos cada vez más amplios. Se revela primeramente a sus apóstoles, ellos creen en ellos, hacen las primeras manifestaciones en Caná de Galilea, ¿cierto? En Judea, también con la mujer samaritana en el capítulo 4. Se revela en Jerusalén con la purificación del templo, en Judea con la retirada de Juan el Bautista, en Samaria con la conversación con la mujer samaritana y en Galilea con la curación del hijo de un noble. Y más adelante, estos son los capítulos 1 y capítulo 6. Del capítulo 6 en adelante se empieza a agravar el rechazo del pueblo o el rechazo de las autoridades del pueblo hacia nuestro Señor. Él es rechazado en Judea a consecuencia de la curación de un hombre de Betesda en el día de reposo. El Señor lo sanó y estas personas le persiguieron y decían: ¿te es lícito hacer eso en el día de reposo? En Galilea, como resultado del discurso sobre el pan de vida. Ustedes me siguen, ¿por qué? Por los panes y los peces, no porque ven las señales. Dura es esta palabra, le dijeron después esa misma persona. 2 encuentros anteriores marcan la historia. En el capítulo 1 y capítulo 6, hay 2 encuentros que marcan plenamente los primeros capítulos. Uno es la historia de Jesús y Nicodemo en el capítulo 3. Usted se recuerda, aquel hombre: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Era un hombre tremendamente importante. En las Escrituras tenemos poco acerca de él, pero en la literatura histórica tenemos mucho acerca de él. Una persona que se acercó a Jesús de noche, ¿cierto? Y le dice: Maestro, sabemos que viene de Dios porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Y Jesús, ¿qué le dice? Gracias por el halago, siéntate. Dijo: nadie puede nacer de nuevo. Vayan al capítulo 3, por favor. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso le dijo. Entonces ahí empieza la conversación. El Señor fue al punto con él. Él fue no para halagarlo, él fue para saber si él estaba en lo correcto o no. Entonces el Señor fue al punto y le dijo: esto es lo que necesitas. Necesitas nacer de nuevo. Entonces le dice: necesitas nacer de nuevo. Ahora él le dice:
¿cómo yo puedo nacer siendo ya viejo? Ahora el Señor sorprendentemente en el versículo 8 le dice, el viento, o sea, el Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No te sorprendas que te dije esto, que es necesario nacer, porque esta es una obra de Dios. Eso es lo que le está diciendo. En cambio, como este hombre tuvo una actitud de aprender, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, Él le dio el Evangelio. Y en algún momento de la historia, no tenemos en la Escritura, pero sí tenemos en la literatura histórica, en algún momento el viento sopló y este hombre probablemente se convirtió al Señor. Y la historia dice que él fue despreciado por los líderes y terminó en extrema pobreza, pero con el Salvador en su corazón. Capítulo 4 encontramos otra historia. Pasamos al otro polo opuesto. Encontramos a un hombre religioso y en capítulo 4 encontramos a una mujer samaritana, un pueblo despreciado por los judíos. No quería ni pasar, no quería ni contaminarse los pies para no pasar por Samaria. Y el Señor le dijo, versículo 10 del capítulo 4, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Entonces, en los primeros capítulos encontramos esta tremenda historia del Señor revelándose, dando a conocer su mensaje. Capítulo 6 en adelante se experimenta el rechazo fuerte, muy fuerte. Vea el capítulo 7, ya en el capítulo 7 vamos a encontrarnos en medio de una fiesta bastante importante, la de los tabernáculos, y el último día el Señor va a dar un discurso. Dice versículo 37 del capítulo 7, en el último y gran día de la fiesta, en el día probablemente más importante. Algunos dicen que es el octavo día, no el séptimo, pero ese es debate de otro tiempo. Dice, gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Todo este mensaje, el mensaje de arrepentimiento, de perdón, de que en él estaba el perdón, llevó al rechazo. Un versículo más adelante habían mandado prenderle al Señor. Habían mandado a prender. Llegamos al capítulo 8 y usted se hace la pregunta, en medio del rechazo, ¿qué tiene que ver la historia de Juan capítulo 8? Estas personas estaban buscando sorprenderle en alguna falta a nuestro Señor. Estaban diciendo, miren cómo le pillamos. Montaron un caso, porque es un caso montado, se lo voy a mostrar. Y se lo mostraron, llegaron a Jesús. Y al final vemos que no tuvieron pruebas en contra de nuestro Señor. No tuvieron pruebas en contra de nuestro Señor. Quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué Dios quiso poner este pasaje en medio del rechazo que estaba viviendo Cristo? Eso lo vamos a ver. ¿Será el perdón el argumento irrefutable ante los demás? ¿Ha visto el perdón como medio de fin del conflicto? No hay acusación contra el perdón. No hay. El bosquejo es más que un bosquejo, son solamente ganchos para no ser tan disperso en las cosas que digo. En el capítulo 8, versículo 1 al 5, vemos preparando la cena. En el versículo 6 al 9, la respuesta de Jesús y la increíble respuesta de la multitud. Y el versículo 10 y versículo 11, el Hijo de Dios exhorta a la mujer, dice, tomada en adulterio. Así que vamos para allá. Montando la escena. Dice el versículo número 3, dice, entonces los escribas, una vez que ya Jesús había vuelto del monte de los olivos, ¿cierto? Había estado solo,
probablemente pasando toda la noche orando al Señor como era costumbre, ¿cierto? En los versículos anteriores también encontramos eso. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola, ¿dónde? En medio. Eso ya le habla de por qué la pusieron al medio de toda la multitud que estaba ahí con Jesús. En estos momentos algunos escribas y fariseos, fariseos que copiaban, interpretaban y enseñaban la ley, entraron y crearon un disturbio. Traen a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Es posible que los hombres que la trajeron delante de Jesús pertenecieran al Sanedrín y que tuvieran una intención de llevarla y que no tuvieran ante el cuerpo oficial para sentenciarla. Sin embargo, el relato deja más bien la impresión de que estos líderes religiosos están simplemente utilizando a la mujer como instrumento y que no les interesaba llevarla al Sanedrín. Eso lo vamos a ver. Estaba leyendo y no sabía. Lo siento, hermano. Vamos de nuevo, ¿ya? Y le dijeron, esta es la pregunta que le hicieron. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora bien, en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Aquí, acto mismo, hay mucho debate con respecto a este texto, en verdad, y a muchas palabras que encontramos en este capítulo. La palabra adulterio muchas veces se utilizaba como pecado o pecados grandes, ¿ya? Algunos dicen que esta mujer, dado la aplicación de la ley, no era casada, sino que era una doncella que había sido pillada en fornicación, ¿ya? Pero notemos lo siguiente. La fiesta de los tabernáculos, tal cual como se celebraba, era una fiesta de alegría, ¿sí? Era una fiesta de regocijo para los judíos. No sorprenda que se dieran actos inmorales cuando tanta gente estaba junta en medio de tanto jolgorio y regocijo. Bueno, sí es probable que esta mujer haya sido encontrada en el acto mismo de adulterio. Muchos comentaristas alegan que no se puede tratar de una mujer casada porque la ley de Moisés menciona la muerte por lapidación solo en el caso de una joven comprometida culpable de adulterio, ¿ya? Ahora, si usted lee Deuteronomio 22:23 y Levítico 20:10, ¿ya? Vamos a Levítico 20:10. Levítico 20:10. Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, ¿qué dice? El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Lo mismo para la doncella, el adúltero y la adúltera. Ahora, ¿por qué trajeron solo a la mujer? ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? No sabemos. Sí, lo que sí, si bien podemos dudar de que este caso que armaron los judíos, los fariseos, sea realmente tal cual, porque ellos dicen en la ley Moisés nos mandó, eso también estaba errado, ¿ya? Solamente la muerte por apedreamiento sucedía en el caso de la doncella que estaba comprometida y que caía en fornicación. Independiente de todo eso, se ha planteado la siguiente pregunta. ¿Qué razón condujo a estos escribas y fariseos a llevar a esta mujer delante de Jesús y a hacerle esta pregunta? ¿Por qué se la llevaron a Jesús? ¿Por qué no se la llevaron las autoridades? ¿Jesús era una autoridad? Dentro del pueblo sí, pero no tenía el nombre de tal. Él tenía la autoridad, como dice la Escritura, porque él decía lo que hacía. Se han sugerido varias respuestas, tales como, número 1, plantearle el dilema de mostrar la falta de respeto, ya sea por la ley de Moisés. Fíjense, si Jesús contestaba, no la piden, o para la ley romana, si decían que la mujer fuera lapidada hasta la muerte, por cuanto según la ley romana no se permitía a los judíos ejecutar a nadie.
O sea, si él decía no la piden, va a decir está en contra de Moisés. Y si le decían la pídenla, van a acusarle a los romanos. ¿Ven que no era fácil el asunto? Le querían pillar por los dos lados. También podría ser que ellos querían hacer que Jesús se enfrentara con la alternativa de convertirse en un enemigo de la ley de Moisés si aconsejaba que no fuera lapidada, o un enemigo del pueblo común, del cual se decía ser defensor. Entonces quería poner al pueblo en contra de Jesús, en contra de la ley, en contra de los romanos. Entonces, aunque se han intentado dar varias explicaciones con respecto a la reacción de Jesús, dice, pero Jesús se inclinó y escribió en tierra con el dedo. Qué tranquilidad, ¿cierto? Sigue escribiendo. Algunos hermanos, me sorprende a veces la capacidad que tenemos de saber cosas que Dios no quiso revelar. ¿Sí? Hay muchas. ¿Sí? ¿Qué estaba escribiendo Jesús? Alguna preguntaba, ¿hay libros enteros respecto a eso? No, que hacían un dibujo, no, que escribía esto, no, que hacía esto. Hermanos, ¿dice qué estaba escribiendo Jesús? ¿Afecta en el texto? No. Aunque se han intentado dar varias explicaciones, lo cierto y lo concreto es que el Señor no ha querido revelarnos si Jesús escribió ciertas palabras o si dibujó algo. En el primer caso que escribió, ¿para quién lo escribió o por qué lo escribió? No sabemos. No sabemos. Algunos dicen que Jesús no sabía qué decir. No, tampoco creo eso. Tampoco creo eso. Y como insistían en sus preguntas, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta es la respuesta de Jesús, derribando todo argumento. Como insistieron en preguntarle, le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. Qué tremendo. La piedra, si quieren. Pero el primero que tire la primera piedra, vamos a ver que ese no tiene pecado. ¿Quién podía tirar la piedra? Nadie. Jesús es importante remarcar esto. Jesús no le quitó importancia al pecado de la mujer. No. Ni tampoco abolió en forma expresa o implícita el séptimo mandamiento. Ni tampoco dijo que descartaba lo que la ley exigía en caso de pena de muerte para ofensas como esta. Por el contrario, sin implicar ninguna otra forma que personalmente deseara la muerte de la mujer, se basó en el supuesto mencionado por ellos, como si la ley de Moisés fuera a aplicarse literalmente en este caso determinado. Fíjense, lo cual ni siquiera ellos, desde luego, deseaban la verdad. Ellos no estaban buscando aplicar la ley. Le iba a traer más problemas que... Lo que estaban buscando es pillar a Jesús. ¿Por qué digo esto? Fíjense en el versículo 6. Juan capítulo 8. Mas esto decían, ¿qué cosa? Tentándole. Tentándole. Entonces, ¿por qué le digo que ellos montaron esta historia? Querían tentarle. Querían probarle. Querían probarle. Jesús les mostró que no eran dignos de ejecutar la misma ley que aparentemente tanto deseaban cumplir. Entonces, esa fue la respuesta de nuestro Señor. Fíjense la respuesta de ellos. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, empezaron a marcharse uno a otro, comenzando por los más viejos, y dejaron solo a Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Usted se puede imaginar esa escena? La mujer ahí, todas las personas esperando la reacción de Jesús, y se empiezan a escuchar las piedras. Se empiezan a escuchar las piedras una tras otra, pero ninguna contra la mujer.
Uno puede ver a los acusadores retirándose, uno por uno, desde lo más viejo hasta lo más pequeño, hasta que todo el grupo de fariseos, de escribas y fariseos, se desvaneció. ¿Por qué se retiraron? ¿Ya no les interesaba aplicar la ley? No, se habían retirado porque habían sufrido una derrota humillante. ¿Cuál fue la derrota humillante? No se contaban con el perdón. No contaban con el perdón. Y quiero resaltar algo, dice, acusados por su conciencia. Acusados por su conciencia, dice el versículo 9. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16. Déjeme decirle, mientras usted va allá, la conciencia es un regalo de Dios para la humanidad. La conciencia es un regalo de Dios para usted, para mí, para un mundo caído. Capítulo 2, versículo 14. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo? ¿Cómo la gente puede saber que eso está mal? ¿Cómo los niños cuando nacen saben que cuando hacen algo malo, miran para todos lados, ¿no? Saben que están haciendo mal. ¿Quién les enseñó eso? La ley de Dios, escrito en los corazones de las personas. La ley de Dios. Dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole, defendiéndole su razonamiento. Este mundo que vive a favor del pecado, a favor de cosas que Dios aborrece, saben que están haciendo mal, porque la conciencia los acusa. Y la conciencia es inherente a cada humano, forjada, pero sigue siendo inherente, cauterizada, pero sigue siendo inherente a cada uno de nosotros. Entonces, es un regalo de Dios, esta misma conciencia que acusó a ellos, esta misma conciencia que acusa al mundo. No le permitió supuestamente aplicar la ley en estos casos. Avancemos al número 3. El Hijo de Dios exhorta a la mujer adúltera. Fíjense qué tremenda escena. Yo pensaba esto nuevamente hoy día. Qué tremenda escena. Fíjense, habían puesto en medio a esta mujer para acusarla. Y ahora solamente se encuentran Jesús y la mujer. Ya no estaban los escribas ni los fariseos, probablemente había un núcleo de gente más. Y todos maravillados de la respuesta de Jesús. Jesús le dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús le pregunta como si no hubiese sabido la respuesta. Jesús sabía que nadie lo iba a acusar. Pero deseaba grabar en ella el gran favor que le había otorgado, concediéndole esa oportunidad de arrepentimiento. Sin duda, esto dio vuelta, me imagino que en la cabeza de la mujer adulta. Entonces Jesús, en tono de amable confianza y seria admonición, le dijo, ni yo te condeno. Qué tremendo. Vete y de ahora en adelante, esa es la idea. Vete. No comparto tu pecado, eso está mal. Vete y de ahora en adelante, esa es la idea. En los manuscritos. Vete y de ahora en adelante no peques más. De ahora en adelante una nueva oportunidad para ella.
En total conformidad con Lucas 3:17 y Lucas 2:14. Jesús no repudió a esta mujer, ni la condenó como una indigna del reino. Jesús no hacía esta discriminación. Le dio el evangelio a Nicodemo, le dio el evangelio a la mujer samaritana y le dio el evangelio a la mujer adúltera. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 6, ¿cierto? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados, y una serie de listas, nadie diga presente. Dice, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y qué más dice? El versículo siguiente. Y esto erais algunos de ustedes. O sea, ¿usted piensa que en la iglesia de Corinto había adúlteros, ex adúlteros, ex fornicarios, ex borrachos, ex afeminados? Pero ex. Más ahora ya habéis sido lavados. Ya salieron de esa vana manera de vivir y ahora se encuentran en Cristo Jesús, viviendo una nueva vida. Eso es el Evangelio, hermanos. En eso se resume toda la Escritura. Dios llamando al hombre al arrepentimiento, ofreciéndole vida, y esa vida solamente está detrás de la cruz. Solamente se encuentra en Cristo, en nadie más. El verdadero perdón se encuentra en Cristo. Como dice un hermano, el perdón tiene forma de cruz. Tiene forma de cruz. Y brota abundantemente el Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremenda escena. Esta historia resulta una prueba concluyente e irrefutable del carácter de Dios. No existe nada que refleje más la relación de Dios, que Dios tiene con nosotros, que su perdón. ¿Puede decir amén? Amén. Amén. Lo que marca la relación que usted tiene con Dios hoy, lo que marca la relación mía con el Señor, es que Él me ha perdonado, que Él le ha perdonado a usted, que Él le ha perdonado a usted. Pasemos a una meditación. ¿Le gustan los mitos? ¿Mitos? ¿He escuchado? En Paraguay hay muchos mitos. Me da miedo cuando era chico. Mito con respecto al perdón. ¿Ha escuchado alguna de estas frases? Debo perdonar solo y exclusivamente cuando a mí me pidan perdón por lo que me han hecho. ¿Ha escuchado esa frase? ¿Cómo le voy a perdonar si Él no me ha pedido perdón? Él se tiene que humillar ante mí, me tiene que pedir perdón. Si Él me ofendió, Él me miró y no me saludó. ¿Es cierto? Es falso. Aunque debemos buscar la reconciliación, que también debemos tener cuidado con eso, debemos hacer lo que el gobierno nos enseñaba en Mateo 18, ¿cierto? Si alguno sabe que un hermano tiene algo contra él, acérquese y busque la reconciliación con su hermano. Aunque debemos buscar la reconciliación y confesar nuestras ofensas, el perdón bíblico no depende de alguna circunstancia externa, sino que es una actitud del corazón. Usted recuerda ahí en Lucas, cuando el Señor estaba crucificado, ¿cierto? Estaba ahí, crucificado, y la gente, toda la gente pidiendo que muera, que muera, que muera, y hasta su último segundo de vida, pidiendo que muera, de la forma más cruel. Pero ¿cuáles fueron las palabras del Señor? Él pudiéndose bajar de la cruz, dice, Padre, perdónalos. Qué tremendo. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Ha pensado en eso, hermanos? Cuando ustedes tengan esa mentira de Satanás, traigan esa mentira de Satanás delante de usted, sáquela y diga, el Señor perdonó, aunque nos le estaban pidiendo perdón en ese momento. Y recuerde, la última frase, es una actitud del corazón. Usted sabe que enojarse es una decisión y una actitud. Usted decide estar enojado cada día. Usted decide estar enojado. Me recuerdo que no te saludo. El perdón es una actitud. Yo decido perdonar y olvidar, como Cristo me perdonó. 2. Debo corregir aquí, dice 1, 1, 1. En verdad, 1, 2, 3 debería ser.
Debo perdonar. Debo perdonar, pero no olvidar lo que me hicieron. Ni perdón ni olvido, dicen algunos. Ya algunos más osados, ¿cierto? Espero que no se diga acá, ¿cierto? Aunque hay algunas cosas difíciles de superar y dejar atrás, ¿cierto? Hay probablemente cosas que son difíciles de superar. Y eso lo entiendo. Pero el perdón bíblico involucra decidir no traer a la memoria la ofensa del prójimo y que no nos afecte en el presente. Yo decido que eso no me afecte, porque yo ya lo perdoné. Yo ya lo dejé a los pies de la cruz. Y ahí quedó saldada toda la deuda. No tengo tiempo para hablar de tantas cosas, pero perdón. La cualidad del perdón es perdonar como Cristo. La cantidad también como Cristo, pero dice, si 70 veces vinieran, hermano, perdónale todas las veces que venga. O sea, todas las veces que perdonen. La cualidad, la cantidad está marcado por la Escritura. Fíjese en la última. No perdono porque no siento hacerlo. ¿Has escuchado eso? No siento perdonar. Cuando yo sienta perdonar, te voy a perdonar. No es así. ¿Por qué? El perdón no es un sentimiento, sino más bien una actitud del corazón. Usted decide perdonar, que brota de un correcto entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nosotros debemos hacer por nuestros hermanos. Eso es lo que debemos hacer, ofrecer el perdón. Así como Cristo nos perdonó, también nosotros debemos perdonar, así como Cristo. Hay muchas cosas que podemos recordar. El perdón en Colosenses es tratado en sinónimo con la redención. No hay redención sin perdón. No hay redención sin perdón. Es un tema fundamental para la iglesia, fundamental. Y lo aprendemos, ¿quién más de nuestro maestro? Meditaciones finales. Para terminar. Me quedan 4 minutos. Voy en 41. El Señor dice en Jeremías 31:34, perdonaré su maldad y no me recordaré más su pecado. ¿Pudiera decir lo mismo a quien te agravió? Si usted te ha sentado a alguien conocido, un cónyuge, familiar, ¿puede mirarlo? Puede decir, no tengo nada que perdonarte, porque ya te lo perdoné en Cristo. Si no puede decirlo, es momento de hacerlo. ¿Pudieras perdonarlo y nunca más acordarte de ese daño? Es bueno aclarar que el olvido no es una amnesia emocional, sino más bien a que, aunque tu mente traiga a la memoria lo sucedido, tu corazón pueda recordar ese agravio sin dolor. Es ahí cuando sabremos que hemos realmente podido perdonar de corazón. Dios, por medio de Cristo, tomó la iniciativa del perdón. ¿Por qué estamos perdonados hoy? Porque Cristo nos quiso reconciliar. 2 Corintios 5:17. Cristo nos quiso reconciliar, nos quiso hacer vida, nos quiso hacer criaturas nuevas. Él tomó la iniciativa. Si tienes algo que perdonar, acércate tú mismo. No esperes al otro, acércate tú mismo. Inclusive el más honesto deseo de perdonar a otros no debe comenzar en nosotros mismos, sino en Cristo. El pasaje en Juan 8 comienza diciendo, cada uno se fue a su casa, versículo 7:53, y el versículo 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Mientras todos se fueron para su casa, Jesús se fue a aquel lugar donde tenía intimidad con Dios. Él se fue a aquel lugar. ¿Quieres perdonar y que ese perdón sea duradero? Anda a la cruz. Anda a las Escrituras. Ponlo en oración delante de nuestro Dios y solamente en Él podemos encontrar perdón. Pídele que Él te recuerde tu propio pecado y así puedas perdonar como Cristo te perdonó a ti. Nuestra vida, hermanos, es una vida del ciclo de perdón. Dios nos ama completamente en Cristo, olvidando nuestro pecado y alejando nuestros pecados tan lejos como queda el este del oeste.
Miqueas 7:18, Salmo 103:12. El ciclo sigue. Nosotros somos llamados a perdonar las ofensas de los demás, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Finalmente nos presentamos ante Dios sin tener nada en contra del hermano, ni viceversa. ¿Qué dice la oración modelo? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo me perdono a Dios con las manos limpias, Señor. He perdonado. He perdonado. La pregunta es hoy para ti, no para el vecino, para ti. ¿Hay algo que perdonar? Es un tema urgente. Hoy necesitas perdonar. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. No se ponga el sol sobre tu enojo. Termino con una maravillosa cita, Pastor John MacArthur. El perdón es algo maravilloso. El perdón es una promesa. El perdón es un compromiso de amor inmerecido que dice, no importa lo que tú has hecho, no hay enojo, no importa lo que tú has hecho, no hay odio, ni deseo de venganza. Al contrario, paso por alto esta ofensa de manera total. No te hago responsable, no te culpo. No siento compasión personal a mí mismo porque he sido ofendido, sino más bien paso por alto esta transgresión de manera completa y extiendo mi amor a ti de manera total. ¿Puede decir amén? Señor, gracias por este tiempo, Señor. Hay muchas cosas que sin duda nos gustaría tratar, Señor, pero también confiamos en que tu palabra es suficiente, Señor. Ayúdenos, Señor, a meditar en estas verdades. Le agradecemos inmensamente por ese perdón en Cristo.